Mi padre nombró a mi hermana co-CEO de la empresa que yo construí durante 10 años, pero cuando ella se autoproclamó CEO en su fiesta de cumpleaños, revelé que soy dueña del 53% de las acciones y todos los diseños que valen $30 millones. Tengo 34 años. Soy CEO de una empresa de muebles personalizados que vale como $30 millones. Y todavía hay gente que piensa que mi hermana mayor es la que construyó todo esto. La verdad es que necesito contar esta historia, porque lo que pasó hace un par de años en la fiesta de cumpleaños de mi padre, básicamente destruyó lo que quedaba de nuestra familia. Y aunque suena dramático, te juro que no estoy exagerando ni un poco. Supongo que debería empezar por el principio, cuando tenía como 22 años y recién había terminado la universidad. Mi papá, Benjamin Reynolds, tenía este taller de carpintería súper pequeño en las afueras de la ciudad, ya sabes, de esos lugares con aserrín por todos lados y el olor a madera fresca que te queda en la ropa. Él hacía muebles personalizados para clientes locales, cosas bonitas pero nada fancy, y ganaba lo suficiente para pagar las cuentas, pero tampoco es que estuviéramos nadando en dinero. Mi hermana Catherine, que es 3 años mayor que yo, se había ido a estudiar un MBA a una universidad Ivy League y trabajaba en una firma de consultoría en Chicago, ganando no sé cuántos miles de dólares al año, y mi papá no paraba de hablar de lo orgulloso que estaba de ella. Catherine esto, Catherine lo otro. Catherine acaba de cerrar un deal con no sé qué empresa importante. Mientras tanto yo había estudiado diseño industrial, que según mi papá era lindo pero no tan serio como los negocios, y cuando le dije que quería ayudarlo con el taller, él como que se sorprendió, pero dijo que bueno, que si quería perder mi tiempo, ahí estaba bien. Los primeros meses básicamente aprendí el oficio, o sea, mi papá me enseñó a usar las herramientas, a entender diferentes tipos de madera, a hacer las juntas correctamente y todo eso. Yo llegaba tipo 7 de la mañana todos los días, me quedaba hasta las 6 o 7 de la noche, y la verdad es que me encantaba. Pero lo que yo veía era que mi papá estaba haciendo todo a la antigua, ¿me explico? Los clientes venían, describían lo que querían, él hacía un boceto súper básico en papel, y luego construía el mueble esperando que quedara como el cliente imaginaba. Obvio que a veces había problemas, el cliente decía, ay no, yo lo imaginaba diferente. Y mi papá tenía que hacer cambios que costaban tiempo y dinero. Un día, creo que fue como 6 meses después de que empecé, le propuse usar software de diseño Trest para que los clientes pudieran ver exactamente cómo iba a quedar su mueble antes de que empezáramos a construirlo. Mi papá me miró como si le hubiera sugerido que vendiéramos la tienda y nos fuéramos a Marte, pero después de mucho insistirle, aceptó que lo intentara, y tipo, funcionó increíblemente bien. Los clientes estaban fascinados de poder ver renders súper realistas de sus muebles. Podían pedir cambios en el diseño antes de que cortáramos una sola pieza de madera, y los proyectos empezaron a salir, mucho más rápido y con cero errores costosos. Empezamos a crecer, primero de boca en boca y luego hice una página web básica donde mostraba los diseños, y de repente teníamos clientes que venían de ciudades vecinas. Al final del primer año ya habíamos contratado a 2 carpinteros más y un asistente administrativo. Mi papá estaba contento, claro, pero siempre había este tono de sorpresa en su voz cuando hablaba del negocio, como si no pudiera creer que su hija, la del título, no tan serio, estuviera haciendo que el taller creciera. Para el tercer año ya teníamos ingresos de como $2 millones, lo cual para un negocio que había sido básicamente un one-man show, era bastante impresionante. Yo había implementado un sistema completo de personalización donde los clientes podían elegir no solo el diseño, sino también el tipo de madera, los acabados, los herrajes, literalmente todo. Contraté a una diseñadora gráfica para mejorar nuestra presencia en redes sociales, empezamos a aparecer en revistas de decoración locales, y básicamente convertí el tallercito de mi papá en una empresa real con procesos, sistemas y todo. Yo trabajaba como 70 horas a la semana fácil. Me encargaba del diseño, de las ventas, de la gestión del equipo, de todo. Mi papá seguía siendo la cara del negocio y supervisaba la producción, pero digamos que yo era el cerebro detrás de las operaciones. Catherine venía a visitarnos tipo 2 veces al año, por Navidad y tal vez en verano si tenía tiempo, y siempre había esta dinámica rara donde mis papás, especialmente mi papá, la trataban como si fuera esta ejecutiva súper importante que nos estaba honrando con su presencia. En las cenas familiares, Catherine hablaba de sus proyectos en Chicago, de los restaurantes fancy a los que iba, de sus viajes de negocios a Europa o Asia, y mis papás escuchaban fascinados. Cuando me tocaba hablar del negocio, mi papá decía algo como, ah, sí, Sofía ha estado ayudando mucho en el taller, y cambiaba de tema, ayudando, como si yo fuera una asistente o algo así,
no la persona que había triplicado los ingresos en 3 años. Avancemos como 5 años más adelante. Yo tenía 29 años y el negocio ya no era un taller, era Reynolds Designs, una empresa con 45 empleados, showroom en el centro de la ciudad y contratos con hoteles boutique y restaurantes high-end para hacer todo su mobiliario personalizado. Facturábamos cerca de 15 millones al año y yo era prácticamente la CEO, aunque mi papá técnicamente seguía siendo el dueño en los papeles. Nunca habíamos formalizado mi posición, porque cuando sugerí que actualizáramos la estructura corporativa, mi papá dijo que no era necesario, que éramos familia, y que esas cosas legales solo complicaban todo. Mirando hacia atrás, debí haber insistido más, pero en ese momento pensé que estaba siendo paranoica. Todo cambió cuando Catherine llamó a mis papás y les dijo que estaba cansada del corporate world y que quería volver a casa. Tenía como 32 años, había estado en Chicago por casi 10 años, y según ella quería algo más meaningful, más conectado con la familia. Mis papás estaban emocionadísimos. Mi mamá Ana literal lloró de felicidad en el teléfono, y cuando Catherine mencionó casualmente que le gustaría estar más involucrada en el negocio familiar, mi papá dijo que por supuesto, que sería maravilloso. Yo estaba ahí cuando pasó esto, sentada en la sala de mis papás tomando café, y sentí como una alarma en mi cabeza. Pero no dije nada porque, era su hija también, y tenía derecho a estar interesada en el negocio familiar, ¿no? Catherine llegó tipo 3 semanas después con todas sus cosas en una camioneta de mudanzas y se instaló temporalmente en la casa de mis papás mientras buscaba departamento. La primera semana fue a la oficina todos los días. Yo le mostré las operaciones, le expliqué nuestros procesos, le presenté al equipo. Ella hacía muchas preguntas, tomaba notas en su iPad todo el tiempo, y tenía esa manera de hablar que tenía en la consultora, ya sabes, usando palabras como optimización y sinergias y value proposition. Al principio pensé que solo estaba tratando de entender el negocio, pero después me di cuenta de que estaba básicamente auditándonos como si fuéramos uno de sus clientes corporativos. La cosa es que mi papá estaba absolutamente encantado con tener a Catherine ahí. Un día llegó a la oficina y anunció, sin haberme consultado absolutamente nada, que Catherine sería co-CEO conmigo. Co-CEO. Yo me quedé ahí parada en la sala de conferencias tratando de procesar lo que acababa de escuchar, mientras Catherine sonreía y decía algo sobre qué emocionante y cuánto iba a aprender de mí. Le dije a mi papá que podíamos hablar en privado, y cuando entramos a su oficina le pregunté, ¿qué onda? Que por qué no me había consultado algo tan importante. Él me dijo que no había nada que consultar, que Catherine tenía un MBA y experiencia en estrategia corporativa, y que sería bueno para el negocio. Le recordé que yo había construido todo esto prácticamente sola, que había convertido su taller en una empresa multimillonaria, y él me interrumpió diciendo que sí, que yo había hecho un buen trabajo con la parte operativa, pero que ahora necesitábamos llevar las cosas al siguiente nivel, la parte operativa. Como si diseñar, vender, gestionar 45 empleados y hacer crecer el negocio de 0 a 15 millones fuera solo la parte operativa. Salí de esa oficina sintiéndome como si me hubieran pateado en el estómago, pero traté de ser optimista. Catherine era mi hermana, habíamos crecido juntas aunque no éramos súper cercanas, y tal vez podía aprender algo de su experiencia corporativa. Spoiler alert. Fue un error enorme pensar eso. En las siguientes semanas, Catherine empezó a traer a un equipo de marketing, consultores de branding y hasta un fotógrafo profesional para hacer nuevo material publicitario. Todo esto sin consultarme, solo llegaba tipo a las reuniones del equipo y anunciaba los cambios. Cuando yo cuestionaba algo, ella decía cosas como, «Tenemos que modernizarnos», o «No podemos seguir haciendo las cosas como siempre», y mi papá siempre la apoyaba, literalmente siempre. La gota que derramó el vaso, o más bien la bomba nuclear que destruyó todo, fue en el cumpleaños 58 de mi papá. Mis papás organizaron esta fiesta grande en un salón de eventos. Invitaron como a 150 personas entre familia extendida, amigos, clientes importantes del negocio, proveedores, todo el mundo. Yo llegué después del trabajo. Venía directo de una reunión con un cliente nuevo que iba a significar como 3 millones en contratos, y estaba emocionada de contarle a mi papá. Había un escenario pequeño donde iban a hacer los discursos y brindis, y después de que mi mamá dijo unas palabras súper bonitas sobre mi papá, Catherine subió al escenario sin que nadie la invitara. Y ahí, frente a todos, Catherine empezó a hablar sobre Reynolds Designs y sobre los exciting changes que venían. Dijo que estaba muy orgullosa de anunciar que ella era la nueva CEO de la compañía y que iba a llevar el negocio a nuevas alturas con su visión estratégica. CEO, no co-CEO, CEO.
Yo estaba ahí con una copa de vino en la mano completamente congelada, pensando que había escuchado mal o que era una broma extraña. Pero siguió hablando. Agradeció a mi papá por confiar en ella con su legado. Mencionó su MBA y su experiencia en Chicago. Y luego, y esto es lo que todavía me hace hervir la sangre cuando lo pienso, dijo algo como: mi hermana, Sofía, ha sido una gran ayuda en mantener las operaciones funcionando todos estos años, y espero que continúe apoyando desde su rol, apoyo, operaciones. La gente empezó a aplaudir porque no sabían qué más hacer. Varios clientes me miraron confundidos porque sabían perfectamente quién había estado manejando todo, y yo simplemente dejé mi copa en la mesa más cercana y caminé hacia la salida. Mi mamá intentó detenerme. Me agarró del brazo y me dijo: Sofía, por favor, no hagas una escena. Y yo le dije que no iba a hacer ninguna escena, que me iba a mi casa y que mañana íbamos a tener una conversación muy interesante. Mi papá ni siquiera me siguió. Se quedó ahí sonriendo como si todo estuviera perfecto, mientras Catherine seguía hablando en el micrófono sobre sus planes para el futuro de la compañía. Esa noche no dormí, literal 0 horas de sueño. Me quedé en mi departamento haciendo café tras café y revisando todos los documentos corporativos de Reynolds Designs, todos los contratos, todas las escrituras, todo. Y ahí descubrí algo que había olvidado, o más bien no le había dado importancia hace como 5 años. Cuando el negocio empezó a crecer realmente rápido, mi papá me había dado acciones de la compañía como una forma de reconocer mi trabajo. Él seguía siendo el dueño mayoritario con 47%, pero yo tenía 53% en acciones que había ido acumulando año tras año como parte de mi compensación. Mi papá nunca le había dado acciones a Catherine porque ella no trabajaba en el negocio. Y había algo más. Algo que yo había hecho de forma casi instintiva hace 3 años cuando empecé a sentir que mi papá no valoraba mi trabajo. Había registrado todos los diseños core de los muebles bajo una compañía separada de la cual yo era la única dueña, y Reynolds Designs tenía un acuerdo de licenciamiento con mi compañía para usar esos diseños. El acuerdo se renovaba cada año, y básicamente sin esos diseños Reynolds Designs no podía fabricar sus productos más vendidos. A las 7 de la mañana del día siguiente llegué a la oficina antes que nadie, y solicité una junta extraordinaria del consejo, que básicamente éramos mi papá, Catherine, yo y nuestro contador que hacía de secretario. A las 10 todos estaban ahí sentados, Catherine con su traje de consultora y una carpeta llena de PowerPoints sobre sus planes estratégicos, mi papá con cara de no entender por qué tanta urgencia, y yo con mi laptop y una expresión que mi mamá después me dijo que nunca me había visto. Catherine empezó a hablar de estructuras organizacionales y KPIs, y yo simplemente dije: ya, Catherine, ya cállate un segundo. Mi papá me dijo que no le hablara así a mi hermana, y yo le dije que íbamos a tener esta conversación una sola vez, y que me iban a escuchar hasta el final sin interrumpirme. Les expliqué, con documentos en mano, que yo era la accionista mayoritaria de Reynolds Designs, con 53% de las acciones. Catherine me interrumpió diciendo que eso no podía ser correcto, y le mostré los certificados de acciones firmados por mi papá año tras año. Mi papá se puso pálido porque creo que genuinamente no había hecho las matemáticas en su cabeza, o no le había importado mientras Catherine no estaba en el panorama. Luego les informé que todos los diseños que usábamos, toda nuestra colección Signature que representaba como el 80% de nuestras ventas, estaban registrados bajo mi compañía personal, y que el acuerdo de licenciamiento expiraba en 2 semanas. Catherine dijo algo sobre que eso era ilegal o poco ético, y le mostré el contrato de licenciamiento firmado por mi papá hacía 3 años donde él había estado completamente de acuerdo con el arreglo. Entonces saqué mi teléfono y les mostré los emails que había enviado esa madrugada a nuestros 5 clientes más grandes, básicamente explicándoles que había cambios en el liderazgo de la compañía y que quería asegurarme de que estaban confortables con la nueva dirección. La mayoría de nuestros contratos tenían cláusulas que permitían a los clientes cancelar si había cambios significativos en el management sin su consentimiento. 3 de los 5 clientes ya me habían respondido diciendo que habían trabajado conmigo específicamente y que querían hablar sobre el futuro de sus contratos. Catherine finalmente entendió lo que estaba pasando y empezó a gritar que yo estaba saboteando el negocio familiar, que era una egoísta, que cómo me atrevía. Yo me quedé ahí sentada súper tranquila y le dije que ella había decidido jugar este juego cuando subió a ese escenario y se autoproclamó CEO frente a todos sin tener ni la autoridad legal ni el conocimiento del negocio para hacerlo. Mi papá intentó mediar, dijo que éramos familia y que teníamos que encontrar una solución. Y yo le dije que la solución era muy simple. Catherine renunciaba como co-CEO. Yo continuaba manejando la compañía como había hecho durante 10 años.
y podíamos extender el acuerdo de licenciamiento bajo términos que protegieran mi trabajo. Catherine dijo que eso era ridículo, que ella no iba a renunciar a nada, y yo simplemente me levanté y dije, ok, entonces no renuevo el licenciamiento, y ustedes pueden explicarle a los clientes por qué no pueden cumplir con sus órdenes. Salí de esa sala de conferencias, con las manos temblándome, pero con la cabeza en alto. Lo que siguió fueron como 2 semanas de guerra fría corporativa. Catherine trató de llamar a los clientes directamente, pero la mayoría no le contestaba o le decían que estaban esperando hablar conmigo. Mi papá intentó convencerme de que estaba exagerando, que Catherine solo había cometido un error de comunicación en la fiesta. Le recordé que un error de comunicación es confundir una fecha, no autoproclamarte CEO, y minimizar 10 años de trabajo de tu hermana frente a 150 personas. Mi mamá lloraba cada vez que yo hablaba con ella, y me rogaba que encontrara la manera de arreglar las cosas con Catherine. Y yo le decía que no había nada que arreglar porque Catherine había mostrado exactamente quién era. Al final Catherine no tuvo más opción que renunciar como co-CEO. Lo anunciamos internamente como una decisión mutua donde ella iba a buscar otras oportunidades que se alinearan mejor con su experiencia corporativa, pero todos en la oficina sabían la verdad. Renové el acuerdo de licenciamiento, pero ahora con términos súper específicos y cláusulas de protección que básicamente decían que si yo no era la CEO activa, el acuerdo se cancelaba automáticamente. Mi papá se retiró oficialmente 2 meses después. Dijo que estaba cansado y que quería disfrutar de su retiro, pero yo creo que básicamente estaba avergonzado de todo lo que había pasado y de haberse dado cuenta demasiado tarde de que había apostado por el caballo equivocado. Catherine consiguió un trabajo en alguna startup tecnológica en California como 3 meses después. Posteó en LinkedIn algo sobre New Beginnings y Exciting Challenges, y básicamente desapareció de nuestras vidas. Bueno, no desapareció completamente, porque mi mamá insistió en que las dos fuéramos a la cena de Navidad ese año, lo cual fue probablemente la experiencia más incómoda de mi vida. Catherine y yo básicamente no nos hablamos en toda la cena. Cuando ella decía algo, yo miraba mi plato, y cuando yo hablaba, ella revisaba su teléfono. En un momento mi mamá pidió que brindáramos por la familia, y Catherine levantó su copa y dijo, sí, por la familia, incluso cuando algunos miembros son más importantes que otros, mirándome directamente. Yo levanté mi copa y dije sí, por la familia, especialmente por aquellos que construyen cosas en lugar de tratar de robarlas. Mi papá dijo que ya basta, y básicamente cenamos el resto de la velada en silencio, mientras mi mamá intentaba llenar los espacios con comentarios sobre el clima y las decoraciones navideñas. Esa fue la última vez que hablé con Catherine, hace como 2 años ya. La bloqueé de todas mis redes sociales, de mi teléfono, de todo. Mi mamá me manda fotos de ella cada tanto, tipo Catherine, en su nueva casa en California o Catherine en algún evento de networking, y yo solo le digo que me alegro de que esté bien, pero que no me interesa saber más. Mi relación con mi papá está mejor ahora, pero nunca va a ser lo que era, si es que alguna vez fue algo realmente bueno. Él se disculpó como 6 meses después de todo, me llevó a almorzar, y me dijo que se había dado cuenta de que había sido injusto conmigo durante años, y que estaba orgulloso de lo que había logrado. Fue un momento nice, supongo, pero hay cosas que las disculpas no pueden arreglar completamente. Reynolds Designs está mejor que nunca, la verdad. Facturamos cerca de 30 millones el año pasado, tenemos 60 empleados, y acabamos de abrir un segundo showroom en otra ciudad. Todos en la compañía saben exactamente quién soy y qué he construido. No hay ambigüedad ni gente tratando de minimizar mi trabajo. El equipo está empoderado para tomar decisiones, para innovar, para crecer, y no hay nadie tratando de jugar juegos corporativos o de robar crédito. Mi mamá viene a visitarme a la oficina cada tanto, y me pregunta si algún día voy a perdonar a Catherine, y yo honestamente no sé qué decirle. No es ni siquiera sobre perdonar. Es sobre protegerme de gente que demostró que está dispuesta a pisotearte para conseguir lo que quiere, incluso si esa persona es tu hermana. La semana pasada, un periodista de una revista de negocios vino a entrevistarme para un artículo sobre emprendedoras exitosas, y en algún punto me preguntó cuál había sido mi mayor desafío en los últimos años. Le conté toda la historia, sin nombres pero con todos los detalles, y cuando terminé, él se quedó callado por un momento, y luego dijo que era increíble que hubiera navegado todo eso sin perder el negocio. Le dije que no era increíble, que simplemente había hecho lo que tenía que hacer para proteger lo que había construido con mi propio esfuerzo durante una década. A veces me pregunto cómo habría sido todo. Si mi papá me hubiera valorado desde el principio, si Catherine no hubiera sido tan ambiciosa y manipuladora, si mi familia hubiera sido diferente. Pero entonces me doy cuenta de que todo eso me llevó exactamente a donde estoy ahora.
dirigiendo una empresa exitosa, rodeada de gente que me respeta genuinamente, y sin tener que lidiar con gente tóxica solo porque compartimos ADN. Y eso, la verdad, no tiene precio.